una de las doctrinas más difíciles, más complicadas que me costó a mí aprender fue la doctrina de la predestinación, porque trae muchas preguntas. De hecho, hay algo interesante que surge de esta doctrina. Y es lo que vamos a ver el día de hoy en forma de una clase. Si bien esto es mucho más complicado, mucho más profundo y necesita más estudio, quisiera hacerlo de una manera más general, más amplia, para poder conocer la doctrina de la predestinación. Ahora, vamos desde el principio. ¿Dónde sale la doctrina de la predestinación? Nace del versículo 29 al 30 que tenemos en Romanos 8. Sin embargo, Romanos 8:28 es el texto clave para entender toda la doctrina de la predestinación. Dice Romanos 8:28: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Ahora, vamos con el concepto de predestinación. Por la predestinación, algunos elegidos están destinados a salvación eterna y otros no. Ahora, yo les decía que esta doctrina es bastante difícil de entender, porque si nos vamos al concepto, el concepto parece un poco injusto, porque si Dios sabía que alguien iba a ser condenado, entonces ¿por qué no hizo algo? O sea, ¿por qué no ayudó a esta persona? Esto ya en la parte humana, ¿no es cierto? Vamos a tratar de descifrar, de conocer esta doctrina y lo maravillosa que es esta doctrina. Ahora, vamos a empezar con las dos posturas que nosotros tenemos acerca de esta doctrina. Y la primera, desde el punto de vista de las iglesias que no provienen de la Reforma, la predestinación descansa sobre previo conocimiento que Dios tiene sobre decisiones y actos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la predestinación, que la salvación descansa simplemente en nuestra decisión y no tanto en la de Dios. Mientras que desde el punto de vista de las iglesias reformadas, la decisión final para la salvación depende de Dios y no de nosotros. Hay una gran diferencia acerca de esta doctrina dependiendo de la iglesia. Ahora, vamos a Romanos 8:29, donde les decía que está el tema de la predestinación. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Ahora, para entender todo esto, hay que sacar 3 puntos. El primero que vamos a estar viendo es la certeza. Dice Romanos 8:28: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Hay algunas preguntas que surgen de este texto y que es importante verlas. ¿Quiénes son aquellos que saben? ¿Qué es lo que saben los cristianos? ¿Lo que saben los cristianos es una mera suposición o una certeza? Vamos con la primera pregunta, aunque ya la contesté. ¿Quiénes son aquellos que saben? Por el contexto, podemos estar seguros que son los cristianos los que saben estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que saben estos cristianos? Que Dios dispondrá o dispone todas las cosas para su bien. Ahora, lo que saben estos cristianos, ¿es una mera suposición o una certeza? Claramente es una certeza. Ahora, hay dos cosas que siempre debemos recordar cuando hablamos de una promesa. En este caso, es una promesa la que encontramos en el texto de Romanos 8:28. Y es importante que todas las promesas que nosotros encontramos en la Biblia las analicemos desde 2 puntos. Primero, ¿qué significa o a qué se refiere esa promesa? Y la segunda, ¿a quiénes está dirigida esa promesa? Lo que quiere decir es que no todas las promesas que encontramos en la Biblia quieren decir lo que nosotros pensamos, y no todas las promesas que están en la Biblia están dirigidas a todas las personas que nosotros pensamos. Entonces, ¿dónde está la clave para poder entender esta complicada promesa? Respondiendo a la pregunta, ¿para quiénes es esta promesa?
Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos, ¿quiénes? Los cristianos, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Ahora, ¿para quiénes es esta promesa? Miren, mientras los cristianos conocen todo esto, aunque todos los cristianos conocen todo esto, la promesa no son para todos los que se dicen ser cristianos, solo para los que aman a Dios. Miren de nuevo el texto, dice Romanos 8:28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. ¿Qué quiere decir esto? Que la promesa no es para todos. Esto aún parece un poquito injusto, pero eso es lo que nos dice el texto. Ahora, hay un problema que surge de esta verdad, porque puede ser que llegues a pensar que por cuanto no amas a Dios en la dimensión que se te espera que ames, tú estarías fuera de esta promesa. Leamos el texto completo, dice Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Es decir, el cumplimiento de la promesa, esta promesa que encontramos, no depende tanto de nuestro amor, depende del llamamiento y el propósito de Dios. El llamado y el propósito de Dios es el origen de nuestro amor por Dios y no al revés. Lo que quiere decir es que si bien nuestro amor es fluctuante cuando se trata de Dios, el cumplimiento de esta promesa no depende tanto de nuestro amor, sino del llamamiento y el propósito de Dios. Y esto lo vemos en algunos textos. Dice 1 de Juan 4:9, lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? No es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y después en versículo 19 dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Lo que quiere decir que el cumplimiento de la promesa depende del llamamiento y el propósito de Dios y no tanto de nuestra capacidad de amar. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahora, la certeza, dice Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y ahí quedamos, ¿no es cierto? Que nosotros amamos a Dios de acuerdo al propósito y al llamado de Dios y no es al revés. ¿Cuál es la certeza que tiene un cristiano? Que Dios dispondrá o dispone todas las cosas para su bien o para nuestro bien. Esto no depende de nuestro amor, sino del llamamiento y el propósito de Dios. Pero al mismo tiempo, ese llamado, ese propósito produce algo en nosotros, lo cual nosotros llamamos amor por aquel que nos amó y llamó primero. Parece un poquito confuso, pero la realidad es que Romanos 8:28 no está basado en nuestro amor. El cumplimiento de esta promesa no está basado en nuestro amor, sino en el propósito y el llamado de Dios. O sea, el énfasis del llamado de este texto, el énfasis de este texto no está en la capacidad de amar, sino en el propósito y el llamado de Dios, que a su vez produce en nosotros amor. Y esto nos lleva al propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros? Dice Romanos 8:28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Y a este si le añadimos, ¿cuál es mi llamado? Esta es una de las preguntas que uno se hace durante toda su vida. Y si bien debemos entender que hay un llamado específico, en mi caso ha sido el ser pastor, pero el propósito lo llegaremos a saber solo cuando el Señor nos permita saberlo. Entonces,
Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, y a este le incluimos, ¿cuál es el llamado? Pues es bastante simple, somos llamados a ser iguales a Cristo. Ese es el propósito. De hecho, ese es el bien que encontramos en Romanos 8:28. ¿Qué quiere decir que Dios predestinó a los que de antemano conoció? Muchos pueden llegar a pensar que como Dios lo sabe todo, Dios sabía quiénes iban a responder a su llamado y a estos escogió de antemano. Sin embargo, esto tiene un problema y es que aparentemente parece que la salvación depende de la respuesta del hombre y no de quién es Dios. Es la posición o la postura que tienen las iglesias no reformadas o católicas o ese tipo de iglesias, donde aparentemente la decisión de la salvación no recae en Dios, sino en el hombre. Y eso es un completo error. La clave está en la frase a los que conoció. Y esto es muy muy importante porque cada vez que se utiliza el término yo te conozco en la Biblia o yo conocí en la Biblia, habla de una relación de amor particular, especial. Eso lo vemos en algunos textos, dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor, yo conozco, ahí está la frase, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Quiere decir que Jesús no conoce a otras personas que no sean sus ovejas? No, Él tiene conocimiento de todo el mundo, de toda su creación, pero cuando utilizamos la frase yo conozco, estamos hablando de una relación personal. Así que dice, yo soy el buen pastor, yo conozco de manera especial a mis ovejas y ellas me conocen a mí de manera especial. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Ahora, si nos vamos a otro texto, o tomamos otro texto donde aparece esta frase, encontramos en Mateo 7:22 donde dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Es decir, tenía conocimiento de ustedes, pero nunca los conocí de manera especial. Apártense de mí, obreros de la maldad. No es que Dios ha elegido salvar solo a algunos, Dios ha salvado a los suyos. Esto también parece un poquito injusto, pero esto cae en la justicia de Dios y no tanto en la justicia del hombre. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antes conoció de manera especial a los suyos, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quiénes son los que le pertenecen a Dios? Y esto es importante porque dice a los que conoció, también los predestinó. ¿Quiénes son los que le pertenecen a Dios? Bueno, los que siguen la palabra de Dios, los que han seguido su voluntad, y eso lo tenemos en Mateo 16:24. Dice, a los discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, quiere ser uno de los míos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿de qué te sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto quiere decir, mis hermanos, que los suyos, los que le pertenecen a Jesús, son a quienes han negado su vida y la han entregado por Cristo. Ahora, esto nos lleva al propósito, ¿no es cierto? Romanos 8:29. Porque a los que de antes conoció, dice, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ciertamente hay un llamado, hay un propósito, pero también hay una responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación, si bien Dios la ha regalado, y eso es una bendición, la ha dado por medio de su Hijo, hay una responsabilidad acerca de esa salvación.
el bien que encontramos en Romanos 8:28 no tiene ningún sentido para quienes no aman a Dios, es decir, para quienes no han entregado su vida a Dios. Si bien todos conocemos el privilegio y la promesa que tenemos en Romanos 8:28, la realidad es que no tiene ningún sentido si tú no has elegido entregar tu vida y pertenecer al redil de nuestro Señor Jesús. A los que conoció de manera especial a los suyos, porque son suyos, los predestinó a ser como Cristo, y a ellos a todas las cosas le ayudarán para el bien y ese propósito. ¿Qué significa esto? En el momento de que tú entregas tu vida a Cristo, en ese momento Dios crea y dibuja una línea que nos va a llevar a parecernos a Cristo. No es antes, sino en el momento de que tú eliges entregar tu vida para Cristo. Y a eso lo llamamos predestinación. ¿Qué significa esto? De que cuando Dios ha dicho algo, eso se va a cumplir. Entonces, vimos la certeza, vimos el propósito y ahora veamos la certeza del propósito. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, también los llamó. A los que los llamó, también los justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué significa? Que Dios, en el momento de que tú entregas tu vida a Dios y perteneces al redil de Cristo, Dios traza una línea que te va a llevar a la glorificación. Lo interesante de esto es que todos los verbos que encontramos aquí están en pasado, lo que significa que lo que Dios ha dicho, eso ya es. Revisemos lo que hemos aprendido. ¿Cuál es la certeza? Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, conforme de acuerdo a su propósito. Es decir, para los cristianos, los que han entregado su vida a Cristo. Si bien todos los cristianos saben esto, pero la promesa no es para todos los que dicen ser cristianos, solamente para los que pertenecen al redil del Señor. ¿Cuál es el propósito que encontramos en Romanos 8:28? Es llegar a ser como Cristo. Ese es el propósito. ¿Para quiénes es esta promesa? Para los suyos, para los que conoció, dice el Señor. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Lo que Dios ha dicho, eso ya es. Hay una certeza en este propósito y en la promesa de Dios que se cumplirá, porque así Dios lo ha dicho, y si Dios lo ha dicho, eso significa que se hará. Ahora bien, esto es importante que nosotros entendamos. Si vas a Él, entregando toda tu vida a Él, solo entonces la promesa de Romanos 8:28 será para ti. Es decir, en el momento de que tú eliges dar tu vida, entregar tu vida para Cristo, tú ya eres predestinado. Dios traza una línea que te llevará a parecerte a Cristo. Si bien esto lo veremos cuando estemos ya en presencia del Señor, no en este mundo, pero esa línea nosotros la llamamos santificación progresiva, lo que significa que cada vez nos vamos a parecer más y más a Cristo. Si vas a Él y entregas toda tu vida, solo entonces la promesa de Romanos 8:28, es decir, que todas las cosas te van a llevar al bien. ¿Cuál es ese bien? Llegar a Cristo, será para ti. Si no, esta promesa no es para ti. Y eso lo vemos en la doctrina de la predestinación. Si bien crea muchas preguntas, pero creo que es una de las doctrinas más maravillosas que nosotros podemos llegar a tener.